¿Qué tal, amigas y amigas en todo el país? Bienvenidos una vez más a Mesa de Análisis Salud. Este es un programa del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Los saluda desde aquí, como siempre, su amigo, el Dr. Jesse León. Recuerden que ustedes están en sintonía de 1190 AM Radio, una radio de altísima calidad. Pueden sintonizarnos también en Canal 42 en UHF o en la misma frecuencia en TV Claro, Canal 74 si es TV Cable o Canal 318 si usted tiene Univisa. Estamos también presentes en todo el territorio nacional, incluyendo Islas Galápagos. Llegamos también a todo el mundo a través de la web www.ucsg.edu.es. Hoy estamos en la gratísima compañía de una científica de talla nacional e internacional. Me refiero a una amiga, la doctora Peggy Freire, prestigiosa investigadora en cardiología, con quien vamos a conversar de una enfermedad que se llama enfermedad coronaria, la cual afecta al individuo, qué tratamientos podemos seguir y otras cosas muchísimo más, muy interesantes, que de seguro les van a ustedes, quienes nos están sintonizando, les van a llamar muchísimo la atención. En los próximos 60 minutos, con la doctora Peggy Freire, vamos a hablar sobre todo lo concerniente relacionado a enfermedad coronaria. Mi querida Peggy, muchísimas gracias por aceptar esta gentil invitación. Esta es tu casa, este es tu canal. Bienvenida. Bueno, Jessy, para mí es un placer estar aquí con ustedes en este canal que vengo por primera vez y lógicamente me siento en casa porque yo soy también graduada aquí en la Universidad Católica. Por supuesto, si todo el mundo sabe que usted fue una de las mejores graduadas, y sobre todo con un amigo tan querido como es el doctor Jesse León, que está haciendo un programa maravilloso que se llama Mesa de Análisis de la Salud, con la que quiere compartir con ustedes pues toda esta la actividad científica médica para que sea conocida a nivel nacional y de pronto internacional. Por supuesto. Peggy, para las personas que no son médicas, que no son especialistas en nada, no conocen nada de medicina, decir de repente una frase compuesta, enfermedad coronaria, puede sonar como que de repente muy difícil. Tú, en términos sencillos, que eres muy especialista en el tema, ¿podrías decirnos para las personas que nos escuchan, que nos están sintonizando, qué es la enfermedad coronaria? Sí, claro, la enfermedad coronaria es la primera causa de muerte a nivel internacional, por tanto es una de las más temidas. Por supuesto. Igual a nivel nacional también es una de las primeras causas de muerte y se trata de un problema de salud del corazón, de unas arterias que están nutriendo la musculatura cardíaca, que son como tubitos, arterias por donde pasa la sangre, pero que se van obstruyendo y esa obstrucción lo hacen a partir de elevaciones de colesterol o de otros problemas como complicaciones de personas con hipertensión arterial. Pero en todo caso, pues existe lo que se llama el continuum cardiovascular que comienza desde los factores de riesgo, que son el tabaquismo, la vida sedentaria, la elevación de colesterol. Todo eso va continuando, se va haciendo depósitos de grasa en las paredes de estas arterias coronarias hasta que se obstruyen y una obstrucción importante va a provocar pues realmente el temido infarto del miocardio. Eso es terrible, porque cuando uno escucha la palabra infarto, generalmente se tiene asociado con una eventualidad catastrófica, severa, importantísima, y en algunos casos llega a ser fatal, llega a ser gravísimamente fatal. Es decir, el corazón es una bomba a la cual entra y de la cual sale sangre, sí, pero ese es un músculo que requiere también sangre para funcionar. Exacto. Y por lo que acaba de explicar, las personas que han escuchado la información de la doctora Freire, las coronarias son las arterias que nutren de sangre al mismo corazón. Exacto. Es eso clarísimo. Ahora, sácanos de curiosidad, ¿ese diámetro usualmente es el mismo toda la vida o por lo que tú has dicho puede obstruirse con depósitos de qué tipo usualmente, Freire? Usualmente las arterias coronarias desde que nacemos son mucho más flexibles porque están rodeadas de musculatura también y son suaves, pero conforme pasan los años estas arterias se van poniendo un poco más rígidas, ¿no? Y existe pues, como todos sabemos, digamos el problema del colesterol, que es una grasa que está permanentemente circulando en las arterias, pero que si está en niveles normales no va a pasar nada. El problema es cuando está elevado el nivel de colesterol en sangre. Entonces, cuando está elevado, todo lo que está encima de lo normal se va quedando pegada en las paredes de estas arterias coronarias
y llegará un momento en que estas arterias se le formen unas como placas que se llaman placas como costras, digamos, que se van formando. Se llama placa ateroesclerótica, placas de ateroma, placas de grasa. Entonces llega un momento en que esas placas a veces están suaves y se desprenden y se tapan. Entonces ahí llegan también la sangre a formar coágulo. Entonces es una mezcla de grasa con coágulo y tapa la arteria. Entonces no fluye sangre en ese sitio y el tejido que tenía que ir, digamos, que tenía que nutrirse por esa arteria, hace lo que se llama isquemia, o sea, falta de nutrición adecuada y puede morir las células. Esa zona del corazón fallece. Esa zona del corazón porque no le llega sangre. No le llega sangre. Entonces, esa zona que no le llega sangre se infarta. Eso es lo que se llama un infarto. Eso es lo que se llama que llega a una zona, exacto. Esa zona falta que de nutrición adecuada en la musculatura del corazón. Ahora, Peggy, dentro de tus investigaciones, pues nosotros sabemos que tú eres parte de un grupo importante de investigaciones, por si acaso quienes nos están siguiendo. Ella es hija de un famosísimo médico, un científico nacional, el doctor Amado Freire. Es un neumólogo de los más graneados que tenemos en Ecuador. Ustedes con tu hermano, que está en Estados Unidos, es un grupo también científico importante. Tu familia es pura investigadora. ¿Qué es lo que tú podrías decirnos a quienes nos ven? ¿Afecta más a hombres o a mujeres o es ambos por igual? ¿Cómo es la investigación? ¿Qué resultados tienen ustedes? Sí, en realidad la enfermedad coronaria afecta tanto a hombre como a mujer. La diferencia está en la agresividad que ocurre en la mujer luego de la menopausia porque se desprotege, porque la hormona femenina protege a la mujer hasta la edad de que está pues, ovulando, pero deja de ovular, deja de tener la hormona que protege y ahí inmediatamente se disparan todas estas enfermedades y una de ellas la enfermedad coronaria. Y cuando ocurre eso en la mujer, usualmente es un poco más agresiva que en el varón. En el varón siempre es el mismo nivel de la agresividad. Usualmente los hombres tienen enfermedad coronaria antes que la mujer, porque no tienen protección hormonal. Pero cuando infartan, el hombre como que tiene un poco más de fortaleza para sobrevivir un infarto. La mujer, en cambio, tiene menos, sobre todo los añosos. La mujer añosa tiene una mortalidad alta en infarto del miocardio. Quizás eso lo que le daría en parte razón a los filósofos del amor. Decían que el hombre pues no es muy enamoradizo, es más cerebral, mientras que ustedes, las niñas, las chicas, las mujeres que son de Venus, son más amantes, más cariñosas, más dulces y obviamente pues tienen una bendición, que son muy sensibles, muy altamente sensibles. Ahora, Peggy, usualmente en tus resultados de investigación, ¿qué has visto? ¿A qué edad se ve más en mujeres y desde qué edad se ve más en hombres, promedios? Bueno, lo que hemos revisado últimamente, porque formamos parte de la Sociedad Ecuatoriana de Aterosclerosis y Endotelio, sí es. Inclusive yo presidí hace algunos años. Tú eres presidente, en las investigaciones que hemos hecho a nivel internacional y nacional también, algo muy sencillo que es medirse la cintura es uno de los riesgos para tener, uno de los factores de riesgos. Por ejemplo, en el varón, si tiene la persona una cintura superior a 90 centímetros, tiene un riesgo mayor que una persona que tiene mucho menos, que tiene, por ejemplo, 85 de cintura. Y la mujer, la que tiene más de 82 centímetros, también tiene más riesgos de tener todos estos eventos cardiovasculares, como la enfermedad coronaria y llegar probablemente a un infarto. También el cigarrillo es uno de los factores de riesgos muy importantes, que cuando la persona es fumadora tiene un potencial mayor de tener estos problemas. Por eso es que les indicamos siempre que tienen que evitar el cigarrillo, que tienen que hacer dieta saludable, porque el colesterol es algo también muy básico, que hay que medírselo porque no se lo siente. Uno cree que está muy bien, pero de pronto se miden los niveles de colesterol y están el LDL, que es el malo, que es el colesterol que es nocivo, el agresivo, ese es el que hay que cuidar de tenerlo bien. En cambio, el HDL, que es el protector, más bien hay que cuidar de tenerlo un poquito
más elevado porque se protege. ¿Y eso con qué lo conseguimos usualmente? Comiendo Eso tenemos que primero medirnos para ver los niveles. Entonces, en hombres menos de 90 es lo ideal, sí, porque más de 90, más riesgo de enfermedad coronaria. Y en las muchachas, más de 82 centímetros, sí, significa en cintura más riesgo de enfermedad coronaria. Exacto. Y también la persona que tiene vida sedentaria tiene un riesgo mayor. De ningún tipo. Exacto, que no hacen ningún deporte, tiene un riesgo mayor de tener estos problemas que la persona que hace siempre una actividad física diaria y por lo menos de 4 a 5 veces por semana. Excelente. Y que tenga un promedio de siquiera tiene que ser por lo menos 45 minutos, porque a partir de la media hora es que comienza realmente a ser beneficioso en la parte cardiovascular. El hacer ejercicio por mínimo exacto, 45 minutos, mínimo, porque ahí empieza a tener efecto realmente cardioprotector. Por eso es que se indica de 45 minutos a 1 hora. Entonces es muy importante todas estas actividades, la dieta, pues siempre comer alimentos que sean saludables, que no tengan grasas, porque la grasa es lo que se va a ir quedando pegado en las arterias y es lo que finalmente va a provocar el infarto, que es una enfermedad en las arterias coronarias. Y eso es algo que es importantísimo, lo que usted acaba de decir, mi querida Peggy, porque, bueno, todos sabemos que la comida nacional es riquísima. Deliciosa. Por ejemplo, hablar de un caldito de salchicha, quizá comer una fritadita, un sequito de chivo, cositas que son pues muy sabrosas. Si uno se va para Manaví, un abrazo inmenso a todas esas chicas, esos chicos, amigas y amigos de Manaví. La gente de Manaví es muy cordial. Qué anfitriones que son, te cuento. Nos está escribiendo muchísima gente de Manaví, tú sabes, Peggy, y nos dicen, doctor, el suerito blanco. Bueno, el suerito blanco en pequeña cantidad creo que no nos hará daño, pero si comen ustedes en mucha cantidad, como usted dice, Peggy, va pasando la factura coronariamente. Ahora, eso de hacer deporte, Peggy, cuando la gente llega a tu consulta, van por primera vez y tú les haces tu chequeo, tu valoración y les mandas a hacer deporte, ¿qué te dice la gente? ¿Cómo te responde? ¿Es receptiva o tiene cierta resistencia al hacer deporte? Bueno, usualmente no somos tan deportistas aquí en la costa. Acá en no. la sierra tienen un poco más de cultura deportiva, exacto. Quizás por el frío, aquí en el calor pues no permite. Como que no les apetece mucho. Exacto, como que no les permite. Pero en todo caso es lo que se indica y la persona que ya ha tenido un problema y que se le indica, ahí sí pues hace, digamos, ejercicio regular, pero usualmente no es tan frecuente hacer ejercicio en personas que no han tenido ningún problema de salud. Ya cuando se les indica, ahí sí ya hacen la actividad física, si no es bien difícil. Perfecto. Y de repente una persona que ya sufrió un ataque, una isquemia, un infarto, igual puede hacer deporte, o qué tipo de deportes podrían ustedes mandar. Bueno, es que a la persona que ha tenido un infarto hay que evaluarla. Ya. Luego de que tiene el infarto se le hacen exámenes, se le hace el electrocardiograma, se le hace un Holter, que es un estudio de 24 horas, un registro continuo de 24 horas para observar si no hay arritmias, no hay bloqueos, si hay otra vez aparecimiento de isquemias, y también algo muy importante, se le tiene que hacer la prueba de esfuerzos, que es un examen que se hace a la persona para ver cómo se comporta el corazón en el esfuerzo físico. Se mide la presión en el esfuerzo, se ven las alteraciones perdón, en el electrocardiograma, se observa también cuánto alcanza de esfuerzo físico, ¿no? Y luego cuánto podría soportar esa persona ese y luego se hace el análisis y ver cuánto hay una medida de esfuerzo que se llama METs, entonces se ve de acuerdo a la cantidad de METs, ¿no? Que es el esfuerzo que la persona debe hacer. Igual la persona actualmente usamos luego de una cirugía cardíaca mandar a hacer rehabilitación cardíaca, que consiste justamente en hacer ejercicio programado y supervisado por médicos especializados en eso, claro. Bien, amigas y amigos, ya ustedes están escuchando las recomendaciones, los consejos de una investigadora nacional en el área de la cardiología. Hablando de enfermedad coronaria, Peggy, tú sabes que Ecuador es una mezcla en donde hoy en día hablamos ya no del sueño americano, hablamos del sueño ecuatoriano, ¿verdad? Sí. Y en el sueño ecuatoriano tenemos, por ejemplo, gente de raza blanca, de raza negra, tenemos amarillos, tenemos raza roja y el crisol, que somos los mestizos. En tu investigación, en los años que tienen ustedes revisando este tema tan apasionante como la enfermedad coronaria, ¿hay alguna orientación hacia algún tipo racial que tenga más riesgo de tener enfermedad coronaria, Peggy? Bueno, realmente, actualmente, todas las razas tienen el riesgo,
pero sí se ha visto que especialmente los latinoamericanos en los últimos años ha aumentado muchísimo el riesgo cardiovascular por la forma de alimentarnos. Es que comemos muy mal, pero comemos muy rico. Y hay otra enfermedad que también ha avanzado mucho, que es la diabetes. La diabetes y la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, las enfermedades realmente cardíacas han aumentado en los últimos años, y la diabetes también, que está pues incrementándose su número. Y esto básicamente, al investigar la causa de por qué el incremento, es por la forma de alimentarnos, comidas rápidas y falta de actividad física. Entonces, una persona que anteriormente, por ejemplo, si uno se pone a pensar en la época antigua, las personas caminaban más, las personas comían más sano. Ahora, pues, como las personas somos un poco más ocupadas, todo ponen comida rápida, que el sándwich, que la... Es verdad, y pues no hay actividad física programada diaria. Antes sí. Por eso es que es una de las causas del aumento de la enfermedad, de este tipo de enfermedades. Perfecto. Entonces, Peggy, ¿qué te parece? Para que no favorezcamos nosotros a que crezcan esas cinturitas, a que no aumente la hipertensión, a que no aumenten esas malas comidas, hacemos un reposo. Vamos a hacer la primera pausa, ¿te parece? Encantada. En Mesa de Análisis Salud, para que las personas, amigas y amigos que nos están sintonizando, continúen con nosotros en sintonía de Mesa de Análisis Salud. Pero recuerden que al volver vamos a tener muchísima más información sobre enfermedad coronaria, gracias a la doctora Peggy Freire, quien nos visita en este instante. Ya volvemos. Muchísimas gracias, queridas amigas y amigos que nos sintonizan en UCSG, Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Usted recuerde que está revisando una información valiosísima, los problemas que trae la enfermedad coronaria y cómo prevenirlas o tratarlas, con la entrevistada de hoy, la doctora Peggy Freire. Peggy, continuando con esta investigación que tú decías, de que los latinos tenemos cada vez más número de personas afectas, muy lesionadas, su parte vascular, sobre todo la parte coronaria. ¿A qué se debería, aparte de la comida, que no hacemos ejercicio? Sí, claro, es la alimentación, la falta de ejercicio y... El tabaco quizás influye mucho, la bebida, porque bueno, en regiones como la nuestra se bebe mucho también. Sí, sobre todo en la sierra. En la sierra se bebe más que en la costa. Más que en la costa. Y la provincia aquí en el Ecuador que más tiene enfermedad coronaria es Manabí, justamente porque se come delicioso. ¿En serio? A ver, chicas y chicos de Manabí, esto que acá, ¿podrías repetirlo, por favor? Muchísima atención, Manabí. A ver, Peggy. Sí, la provincia que más enfermedad coronaria tiene en el Ecuador es Manabí, por el tipo de comida delicioso que se tiene, que es a base de quesos, a base de lácteos. Variada, entonces los lácteos completos son muy agresivos para provocar enfermedad coronaria. Y tú sabes, Peggy, que cuando yo voy por Manabí siempre me pido un poquito de suero blanco. A veces mi esposa, mi suegra están y yo les robo un poquito, pero digo, es que realmente es tan sabrosa la comida. Es deliciosa. Es deliciosa. Es delicioso. O el quesito criollo, el y la quesito atención manaba. de los manabitas. No, pues por más que tú quieras decir que no, Peggy, el cuerpo es débil, la carne tienta, decía mi mami, y uno pues cae en pecado. Pero realmente importantísimo ese dato que tú nos has dicho. Ahora, pero para comerlo de vez en cuando, pero no para comerlo pero ellos comen todos los días. Dentro de esto, tú nos dices que hay que ser radical, que no hay que ser en extremo radical. ¿Con qué frecuencia tú dices, por ejemplo, yo quiero comer queso criollo? ¿Con qué frecuencia ustedes, los cardiólogos que investigan esto, podrían recomendar? Bueno, primero hay que hacerse un examen de sangre y verificar cuánto se tiene de niveles de colesterol LDL, HDL. ¿Ya? LDL usualmente no debe pasar de 130 en personas que no tengan ningún problema. No más de 130. Sí, ahora si la persona ya tiene un problema, el LDL no debe pasar más de 70. Dios mío. ¿No? Pero eso se obtiene solo con fármacos, porque usualmente todos tenemos un poquito más que eso. Y el HDL, que es el protector, siempre debe tener más de 35. Si la persona tiene, por ejemplo, 25 de HDL, está desprotegida. Está muy bajo. Entonces, claro, entonces hay que elevar el HDL, que es el colesterol protector.
Y pues a partir de eso, pues uno puede decir cuánto puede o no comer la persona, porque si tiene una enfermedad coronaria que ya ha sido, ya tiene colocado stent, que es un dilatador, un dispositivo que es una endoprótesis coronaria, y tiene todavía deseos de comer este tipo de comidas, pues realmente no es nada favorable, para nada. No, estaría prohibido en esa persona, porque son formadores de grasas, de las grasas malas, y eso se va a quedar pegado en las coronarias. Y si ya se le resolvió un problema al señor o a la señora, en ese sitio está resuelto, pero se puede formar en otras partes, en otras arterias, porque las coronarias son como un árbol, como las raíces de una planta tienen muchas ramificaciones, ¿no? Muchas ramificaciones. Entonces en un sitio se le hizo pues el tratamiento, pero puede aparecer la enfermedad en otro sitio. Sí. Peggy, dentro de lo que ustedes han ido averiguando y revisando, al menos en nuestra región, en nuestra zona, ¿qué síntomas? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué señales de aviso te da este tipo de problemas con enfermedad coronaria? La enfermedad coronaria, cuando yo comencé a estudiar medicina, aparecía en personas de 40 años en adelante. Ahora, pues, es muy, digamos, con frecuencia se puede ver inclusive personas de 30 es decir, y de 25, la edad de las personas que debutan con enfermedad coronaria. 25, 28 años, igual hipertensión arterial también. Yo tengo pacientes de 20 años hipertensos. No puede ser. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, la forma de cómo debuta esta enfermedad coronaria es con un dolor en el pecho. Es una sensación de opresión en la región anterior del tórax, pero es usualmente al esfuerzo físico. Si usted camina un poquito y dice, ay, tengo una molestia cuando subo la escalera. Entonces, esa es un síntoma que es característico de la enfermedad coronaria. Dolor al esfuerzo. Es un dolor no puntiforme, sino opresivo global en la parte anterior del tórax. Y se puede irradiar. Se puede irradiar abajo de la mandíbula, en la cara interna del brazo izquierdo. En personas adultas mayores puede irradiarse a la espalda o al epigastro, en la parte de adelante del abdomen. El estómago, que sí. Es como debuta fácilmente. O sea, exacto. Si alguna de las personas que nos está siguiendo escucha la explicación de la doctora Freire y que tiene estos síntomas de dolor en esta forma, en esta región, ¿qué es lo que debería hacer, Peggy? ¿Qué es lo que ustedes recomiendan hacer? Bueno, y acudir inmediatamente al médico. Inmediatamente, porque eso sí que es importante, el tiempo. Porque si la persona tiene una molestia de este tipo y acude rápidamente a un médico o encuentra un problema, pues se le tiene que inmediatamente autorizar que le hagan un estudio hemodinámico, cateterismo, para observar la anatomía de estas arterias y pues poderle resolver a tiempo el problema. Porque si no lo hace, eso avanza, llega un momento en que el dolor es mayor. Usualmente los dolores son en la noche, en las primeras horas de la mañana, ¿sí? Entonces, no tiene tiempo el familiar de llevar a veces tan rápido, porque esperan que amanezca, porque yo tengo pacientes que dicen, es que me causó un dolor, pero no pensé que era tan importante, entonces esperan que amanezcan y pasan horas. Y lo contrario, las primeras 3 horas son importantísimas. Son las horas cruciales. Son horas cruciales porque es cuando no va a dejar secuelas, porque si pasa más tiempo, entonces ya el tejido comienza a tener problemas y se muere. Se deteriora la calidad. Sí, se muere el tejido. El tejido. No necesariamente la persona. No necesariamente la persona, pero el tejido se muere y entonces la persona queda incapacitada, su capacidad de contraerse el músculo cardíaco, que se mide en porcentajes, en lugar de ser de 56, 60%, pues se queda pues en el 45. Muchísimo menos. Sí, mucho menos, y depende de la cantidad de paredes afectadas, inclusive 25, entonces ya quedan las personas incapacitadas, inclusive hasta para trabajar. Por eso el tiempo es importante. Otra cosa importantísima es los diabéticos. Los diabéticos pueden infartar sin dolor. ¿En serio? Pueden infartar sin dolor. Solamente a veces comienzan a tener agitación y solo la agitación puede ser basta esa pequeña sintomatología. Solo eso. Porque ellos pierden un poco la inervación de esta zona del pecho, entonces no sienten dolor. Y eso es también importante que conozca el público para que sepa pues acudir a tiempo. La persona diabética tiene que revisarse con frecuencia, aunque no sienta dolor.
porque aunque no tenga dolor, porque puede ser que esté enmascarado el problema y se puede observar ya con los exámenes. En tu experiencia, Peggy, en lo que tú has ido viviendo en tu consulta, en el hospital, ¿con qué frecuencia usted sugiere que una persona se haga una revisión? ¿Cada 10 años, cada 8 años, cada cuánto? A ver, para que a la gente le quede clarísima. Bueno, yo creo, ahora, a partir de los 20 años hay que hacerse una revisión anual si la persona no tiene ningún problema y si no ha tenido antecedentes familiares, porque es básico el antecedente familiar. Por ejemplo, si mi padre o mi madre tuvieron enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes, son factores que en algún momento me van a llamar la alerta, la atención, y debo ir precozmente, o sea, desde los 20 años a informar y hacerme un chequeo ejecutivo anual, que decimos. Sí. Pero si ya la persona tiene un problema, tiene hipertensión, tiene pues niveles elevados de colesterol o triglicéridos, que es otra sustancia que cuando está elevado también puede provocar problemas de este tipo, entonces ya tiene que revisarse con más frecuencia, ya tiene que hacerse no solamente el electrocardiograma, que es lo más básico en cardiología, tiene que hacerse ya también una prueba de esfuerzos, hay que hacerse el ecocardiograma, que es para observar el corazón en movimiento. Con una ecografía del corazón. Sí, un eco del corazón. Para observar el corazón en movimiento, ver las válvulas, ver cómo pasa la sangre a través de las válvulas con los Dopplers. Entonces, cada persona tiene una indicación diferente en realidad, pero básicamente a partir de los 20 años debe de hacerse una revisión la persona. Y pues si tiene antecedentes familiares, con más razón, y si ya tiene enfermedades asociadas mucho más frecuentes, tiene que hacerse cada 3 meses. Ya. Y pues si ya ha sido una persona infartada, en los primeros días tiene que revisarse, qué sé yo, cada semana, cada 15 días, dependiendo de cada persona, porque cada persona tiene enfermedades asociadas diferentes. Los diabéticos asociados a hipertensión, enfermedades coronarias, esos son mucho más peligro, mucho más atención en tener ese tipo de pacientes. Sí. Ahora, Peggy, y generalmente, usualmente, estos pacientes que van contigo, que diabetes, que hipertensión, que enfermedad coronaria, ¿son pacientes que colaboran en su manejo de la enfermedad o son más bien pacientes difíciles, refractarios, como que se resisten a ser atendidos? Bueno, en realidad hay de todo. Hay pacientes que son maravillosos, que en cuanto son muy cuidadosos en su salud. En cuanto se les detecta, enseguida pues acuden a sus citas periódicas, hacen sus tratamientos perfectamente, tienen hasta, inclusive tengo pacientes que llevan sus niveles de presión arterial, nivel de colesterol, hacen como un cuadro en computadora, entonces a uno le presentan así, son personas que se informan, hay personas muy educadas que se informan y que están haciendo búsquedas en internet, y dicen, doctora, he visto y he leído tal cosa, ¿qué le parece? Son personas, pero también hay el otro tipo de personas que más bien son desinteresadas, ya se sintieron bien, se les hizo los tratamientos, se les colocó el dispositivo para mantener la arteria dilatada y como se sienten tan bien, se despreocupan y entonces las esposas cuando van a la consulta con ellos dicen, doctora, háblele porque no quiere hacer la dieta, ya no quiere tomar todas las medicinas. Entonces, ahí dan las quejas, solamente las esposas son las que dan las quejas. Exactamente. Entonces, hay realmente de todo tipo de pacientes. Entonces, uno tiene que, con la experiencia, aprender a conocer cada uno de los tipos y encaminarlos a que ellos tengan una mejor salud a largo plazo, porque de eso se trata. Para eso somos nosotros, para ayudarlos a que ellos tengan una mejor salud. Peggy, yo escuché que tú decías hacer un estudio hemodinámico. Sí. ¿Ese estudio hemodinámico lo haces en cualquier parte o en dónde usualmente hacen esos estudios? Bueno, ese estudio es para ver exactamente la anatomía de las arterias coronarias y se lo indica a los pacientes que requieren, que uno tiene ya pues la sospecha de que tienen este problema de las arterias coronarias, se está empezando a disminuir aunque no ha llegado sí al infarto todavía, pero justamente hay que exactamente hacerlo antes para que no infarten. Y se los manda a hacer, también se lo llama cateterismo cardíaco. Yeah. Cateterismo cardíaco o estudio hemodinámico, especialmente en los hospitales o clínicas que tengan pues este tipo de máquinas que son justamente angiógrafos para hacer y visualizar las arterias, que se le colocan unos cablecitos por la vía inguinal, llega hasta el corazón y luego pues se le inyecta externamente un medio de contraste para que las arterias se puedan observar con más facilidad. Se ven los porcentajes de obstrucción
y se miden pues también el largo de las lesiones, y de acuerdo a eso se le colocan pues estos dispositivos que hay ahora que mantienen a la arteria permeable. Eso es como un globito que se extiende, ¿no? Sí, primero se pone el globito, eso se llama angioplastía. Perfecto. ¿No? Y luego pues se retira ese globito que ya se lo infló para expandir la arteria, pero eso todo tiene ciertas precisiones en tamaños de catéteres y en tiempo de presión del globito, ¿no? Eso es de acuerdo al nivel que tenga la lesión, la arteria, y también luego de eso se retira el catéter con el globito ya desinflado y se pone otro catéter o otra en la punta otro dispositivo que es el stent, ¿no? Que es una endoprótesis coronaria, se la deja allí, que es como un resorte que se lo introduce cerrado y luego se lo expande en el sitio de la lesión para que mantenga permeable y se mide pues luego el flujo y se ve lo que queda, pues se llama lesión residual. Entonces todo eso se manda a hacer a la persona cuando requiere y es un tratamiento muy efectivo y pues moderno que se lo usa a hacer aquí. Nosotros en todas las clínicas grandes tienen esos angiógrafos y también en los hospitales grandes. Entonces sí. Hey, dime una cosa, en una ocasión yo recuerdo que en un congreso internacional de usted, de la Sociedad de Aterosclerosis, tú diste una conferencia fabulosa y decías que la investigación venía entre stents medicados y stents no medicados. ¿Ya tienes alguna información que haya salido desde esa fecha hasta la actual? Sí. Realmente los stents medicados son buenos porque como tienen sustancias químicas, evitan un poquito más de lo que se llama reestenosis, o sea que se vuelva a obstruir el stent, pero también tiene sus bemoles. Ahora, como en todo, pues hay varias marcas, hay distintos fármacos en los stents. Entonces, ahora también ya uno puede escoger de acuerdo a la patología. Los diabéticos, por ejemplo, necesitan un fármaco más agresivo que los que no son diabéticos, y también hay unos que tienen mayor durabilidad, que uno sabe que con el tiempo cuál dura un poco más que los otros. Y también hay que dar antiagregantes plaquetarios a todos estos pacientes, tienen que tener, porque como son mallitas recubiertas de teflón, existe, la probabilidad o el chance de que formen coagulitos chiquititos, microcoágulos, y se comienzan a obstruir. Entonces, se les da antiagregantes plaquetarios y usualmente usamos el clopidogrel. Tienen que usar todos los días para evitar la reestenosis. Entonces, toda persona que tiene stent tiene que usar Plavix, se llama el medicamento, el nombre comercial, pero el fármaco, el químico, se llama clopidogrel. Perfecto. ¿Qué te parece si de repente le permitimos a las amigas y amigos que nos están siguiendo en tu entrevista, Peggy, coger rápido el teléfono, pasar la voz, chiflear, mandar palomas mensajeras de una ciudad a otra e informar a sus amistades, a sus familiares, a la gente que les interesa, que quieren, que estás tú, Peggy Freire, cardióloga, en Mesa de Análisis de Salud, que regresamos dentro de unos pocos minutos, después de la segunda pausa, para informar más sobre lo que es la enfermedad coronaria. No se nos vaya, ya volvemos. Muchísimas gracias, amigas y amigos, por sintonizarnos y continuar con la doctora Peggy Freire en Mesa de Análisis y Salud, hablando de enfermedad coronaria. Peggy, en el bloque que nos antecedió, tú decías que podemos colocar esta angioplastía, esa distensión, dilatación, y después un stent, que es una especie de malla o resorte que mantiene abierto. Pero también dijiste algo que aquí en el centro nos quedamos impresionados, que a veces puede volver a cerrar, a ocluirse, o sea, a restenosarse. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Tienes chance de poner nuevamente otro stent o qué se hace en esos casos? Sí, cuando hay restenosis, primero hay que hacer un nuevo estudio,
un nuevo cateterismo para observar si es solo esa lesión la que se obstruyó o hay más, porque también dependiendo de la cantidad de obstrucciones se vuelve a colocar una malla, un stent nuevo, se introduce nuevamente el otro stent dentro del anterior y se lo expande nuevamente. Pero si ya son muchas las lesiones u obstrucciones, se prefiere hacer cirugía cardíaca. Esa cirugía se llama de revascularización. ¿Por qué se llama así? Porque se saca venas safenas de las piernas o se saca arterias mamarias y se pone lo que se llama puente. O sea, la parte obstruida se la deja inactiva y se pone un puente de una parte buena a la otra parte buena. Entonces, por eso se llama puente de safena o bypass, que es claro, bypass coronario, que es la terminología internacional. Perfecto. Ahora, tú mencionabas aquí en alguna ocasión que también cuando tú has ido a compartir con médicos en otros países, que Brasil, que Estados Unidos, que Argentina, que Europa, lo que sea, ¿cuántas veces, o mejor dicho, cuál es el número de stents que tú puedes colocar en un paciente, sea en una misma ocasión o en varias ocasiones? Sí, realmente en Latinoamérica, sobre todo Brasil, es el más agresivo en intervencionismo coronario. En congresos hemos visto que colocan hasta 9, 10 stents en una sola en un solo paciente, en el mismo momento. Ocurre que a veces son pacientes que tienen, por ejemplo, son diabéticos que tienen muchas obstrucciones, pero que también además son adultos muy mayores, que una cirugía cardíaca no va a ser fácil en esa persona y va a tener una mortalidad muy alta. Entonces, en ese caso, les pueden colocar muchos stents, pero eso pues también tiene un costo alto, porque cada stent es muy muy caro. Entonces, aquí usualmente aproximadamente cada stent, si es que lo puedes decir, ¿qué precio tiene cada stent promedio? Bueno, un promedio puede ser, dependiendo de las marcas, pero si son medicados o no, pero puede ser de $2,000, $3,000 cada stent, sí. Es decir, si ponemos 9 en un paciente son $27,000, $30,000, sí. Fácil. Ahora, yo sé que esto tiene un beneficio espectacular. El paciente o la paciente que tú le has hecho el estudio y le has hecho, ¿cómo se recupera? ¿Cómo se siente? ¿Se marca enseguida el cambio o después de cuánto tiempo? Bueno, realmente la hemodinamia o digamos lo que se llama angioplastia primaria. Angioplastia primaria significa hacer una angioplastia en el instante que la persona está infartando. Entonces, se puede llegar a hacer la angioplastia primaria y la recuperación es inmediata. Casi que no hay secuelas. Para nada, no hay secuelas porque no ha habido mortalidad del tejido. Porque, digamos, el tiempo que ha pasado obstruido la arteria es muy poquito, entonces se le vuelve a dilatar y ya con eso pues ya queda permeable el flujo coronario, la circulación coronaria queda normalizada. Y pues en poco tiempo, hasta en 24 horas uno ya ve que la persona está bastante, inclusive hay personas que ya en 48 horas ya se van a su casa. Así de buenísimo. De buenísimo. Porque eso se llama síndrome coronario agudo, que no llegó realmente a morirse el tejido. Entonces eso es como decir una obstrucción, inmediatamente ingresa, se le hace el cateterismo, se le coloca la angioplastia, el baloncito, luego se le deja el stent. Y si es una sola arteria, la recuperación es muy rápida. Pero en cambio la cirugía cardíaca, cuando ya son muchas lesiones y se le abre el tórax, es un poquito más lenta la recuperación porque es una cirugía grande. Más agresivo, ¿no? Pero igual, si la persona ha tenido pues buena recuperación, en pocos días ya estaría pues apta en una semana para por lo menos estar ya deambulando, porque ya pues de acuerdo al trabajo, pues para que se pueda nuevamente enlistar a trabajar, sí es un poquito más de tiempo que tiene que tener más recuperación lenta, progresiva. Sí. Ahora, hay dos preguntas que tengo en la mente. Estos pacientes van, me imagino, contigo a un control mucho más estricto, más periódico, y me imagino cada mes. Sí. Y también entra alguna nutricionista, algún dietista que tú lo sugieras, y algún tipo de preparador físico, no sé, ¿eso existe acá? No, aquí nosotros mandamos al menos en mi caso, yo envío a hacer rehabilitación cardíaca.
rehabilitación cardíaca y nutricionista también, porque tiene que aprender la persona a alimentarse en forma correcta. Y la rehabilitación cardíaca porque tiene que comenzar a hacer ejercicio programado y supervisado por un profesional, porque no puede comenzar a hacer ejercicio. Digamos, hay personas que no hacen rehabilitación cardíaca y lo hacen por su cuenta. Pero lo ideal es hacerlo. Lo ideal es hacerlo con una guía, pues porque entonces se supervisa, se le hace el electrocardiograma en el esfuerzo y se le ve, de acuerdo a los minutos que hace de esfuerzo, se le ve cuánto sube la frecuencia cardíaca, cuánto sube la presión arterial, si hay alteraciones en las ondas del electrocardiograma, que si lo hace en forma individual no va a ser posible observar eso. Entonces, y se va programando, de acuerdo a la frecuencia cardíaca, lo que ya puede ir aumentando el esfuerzo. Entonces, poco a poco se les va aumentando, comienzan con poquito, pero va aumentando el esfuerzo y entonces ya terminan pues en un tiempo prudencial ya normal. Es más, muchos operados dicen que se sienten mejores después de cirugía que antes. Es que debe ser así, me imagino, porque antes uno sentía esa presión, esa inseguridad, esa disminución de su capacidad, de su fuerza vital. Y ahora después de esto, pues es como que sentirse 20, 30 años más joven. Lo más importante, aprenden a ser más responsables de su problema de salud. Sí. Tú sabes que tengo amigos queridísimos que tú has visto, que tú los has salvado, por así decirlo, y me dicen, oye, es que sabes que es impresionante cómo vuelve uno a vivir. Sí. Es como tener un segundo nacimiento, una segunda oportunidad. Claro. Es durísimo. Ahora, dentro de esto hay un sentimiento, un pensamiento popular, si se podría decir. La gente se toma, después de los 45 años, su aspirina todos los días. ¿Eso es real? ¿Eso sirve? ¿Qué tan bueno el efecto de protección o no es esto, la aspirina? Sí, la aspirina es un medicamento fabuloso porque es un antiagregante plaquetario, evita la formación de coágulos en las arterias y es económico. Entonces, la persona que realmente no tiene ninguna contraindicación porque no tiene gastritis o úlcera, realmente debería de tomar una aspirina diaria de niños, que es la dosis que se usa para este tipo de protección, ¿no? Y pues nosotros usualmente en la mujer después de los 55 años ya es indicación, o sea que es una indicación. Debemos tomar así siempre. Es una indicación. Y hay otras cosas también que hay que hacer aparte de la aspirina, que es el medicamento controlador del colesterol, si acaso pues estuviera elevado, el ejercicio, la dieta, son cosas que deben todas las personas hacer, y luego pues ya pues depende de cada persona, si tiene algún problema de salud se le trata en forma individual, pero la aspirina sí es algo que se puede hacer sin ningún problema. Peggy, tú acabas de decir una palabra que es crucial, económica, y antes de esto habías dicho que esto, y nos contaste los valores que son realmente importantes. Una persona promedio, común, se le haría muy difícil, por no decir casi imposible, acceder a estos servicios de altísimo nivel tecnológico, porque por lo que entiendo no eres tú sola, eres tú con un equipo no, son inmenso equipos, de sí, trabajo. Porque yo soy la clínica, pero ahí está el cirujano cardiovascular, los que hacen hemodinamia, entonces trabajamos en equipo. Y se hace todo esto en un hospital grande, de alto nivel, de complejidad. Esto, obviamente, la parte económica es influyente. Alguna persona de repente que no tenga recursos propios muy altos, que no sea una persona adinerada, con una opulencia económica importante, ¿tiene acceso a esto de alguna manera, Peggy? Sí, bastante. Últimamente, pues, hay los convenios del IES con las clínicas privadas. ¿Ah, sí? Y todo afiliado tiene ahora la posibilidad de realizarse estas pruebas y esos tratamientos. Y también sé que personas que no tienen afiliación al IES también lo pueden hacer a través del MIES. Perfecto. Inclusión Económica y Social, sí, es el ministerio sí, el que ministerio, está trabajando en eso. Exacto. Entonces, yo creo que ahora con la oportuna información se puede acceder a todos estos tratamientos. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Peggy, que tú nos dices eso, porque miren, chicas, chicos, si de repente usted tiene sospecha de enfermedad coronaria y usted siente que debe hacerse un chequeo, no espere. Vaya, busque a la doctora Peggy Freire o a cualquier cardiólogo o cardióloga en su zona, en su ciudad, en su región, y puede pedir a través del Ministerio de Inclusión Económica Social, el Instituto Nacional de Seguridad Social o cualquier institución de estas que tenga convenio con su clínica o su hospital privado local, acceso a esta garantía de salud que tenemos, lo cual es buenísimo. Peggy, ¿y esta calidad de atención de salud a través del Ministerio
tanto de la inclusión económica social como del IES, ¿es por una vez o puede ser varias veces de ser No, necesario? es en forma Es abierta. continua, en forma continua. Y pues aquí en el Ecuador este tipo de cirugías ya se hace en Cuenca también, que antiguamente no se hacía, pero ya también hacen en Manabí, ya hay para hacer cateterismo cardíaco también. Entonces ya algunas provincias están ya también teniendo acceso directo, porque anteriormente eran remitidos o a Guayaquil o a Quito. Y ahorita esto que tú dices, Peggy, de por ejemplo el estudio de esto de aquí, la ecografía, el Holter también está incluido, o sea, todas las partes del estudio están incluidas, no, absolutamente nada queda fuera. No, todo se puede hacer, lo que pasa es que son visitas programadas y son pues lógicamente... Y si fuera una emergencia, Peggy, ¿qué se hace ahí? Emergencia, tiene que ir directo a una clínica privada o a un hospital de los públicos. Y se le da la atención. Claro, lógico, pero tiene que ser pues, un hospital que tenga ese tipo de servicio, porque puede ser un hospital, pero a lo mejor el hospital no tiene. Claro. Entonces, no simplemente tiene que ser cerca de su domicilio, sino que tiene que informarse de cuál es el hospital que tiene ese tipo de Otra máquinas. Recomendación importantísima que acabas de dar, Peggy, entonces. Primero, que esté un hospital o una clínica cerca, pero en lo posible investigar si en ese lugar, en ese centro de salud, tienen este tipo de atenciones especializadísimas, como es el área de coronarias, ¿correcto? Sí. Ahora, Peggy, yo sé que todo tiene un inicio en tu estudio y todo tiene un final. Lamentablemente nos estamos acercando al final de esta entrevista, pero para quienes nos siguen, yo les dije que para mí es un honor atender a Peggy porque es alguien a quien quiero mucho, he aprendido muchísimo, ella es una mujer, una investigadora y como tal pues nunca ha sido egoísta, me ha enseñado muchísimo. Peggy, yo quisiera pedirte a ti en cámara que comprometamos y mandemos primero un saludo a tu papá, a tu hermano, y trata pues de ver la posibilidad de invitar a papá y a hermano a esta que es tu casa, tú eres graduado en la Católica, nos harías muchísimo bien, tu papá es un famosísimo neumólogo, y a tu hermano cuando venga a Estados Unidos, pues venga también acá al programa, así que desde ahorita está hecha la invitación, ya depende de que tú nos ayudes. Realmente yo también le tengo mucho cariño a Jesse, él sabe que nos decimos inclusive primos. Primita, aunque soy de los primitos no muy reconocidos. No. No, mentira, y desde ahora me comprometo pues a que mi papi va a venir. Muchísimas gracias. Y mi hermano va a venir para el Congreso de Aterosclerosis que estamos... ¿Cuándo va a ser el Congreso de ustedes? El Congreso va a ser en el mes de agosto. Entonces, él está invitado y pues lo traemos. ¿En qué ciudad la vas a hacer? Aquí en Guayaquil. Aquí en Guayaquil. Sí. ¿De qué fecha exacta? 16 al 19 de agosto. 16 al 19 de agosto, amigas, amigos. ¿Esto es exclusivamente para especialistas de alto nivel como usted o pueden ir también estudiantes de medicina? Pues médicos. Básicamente médicos ya a nivel nacional. Se está pues ya haciendo la difusión. ¿Y ustedes van a invitar médicos de aquí de Ecuador o solamente para Ecuador o tienen médicos invitados de afuera? No, usualmente invitamos médicos extranjeros o que tengan pues que vivan fuera del país, que tengan un conocimiento de primer nivel, porque justamente de eso se trata, queremos aprender de lo que se está haciendo por fuera. Y claro, también participamos nosotros, pero básicamente vienen más de fuera. ¿Es posible que haya alguna intervención de estas de hemodinamia? ¿Ustedes tienen programado alguna de estas cosas? Bueno, siempre hay lo que se llama casos clínicos que ponemos y pues con las mesas de expertos se analizan esos casos importantes, interesantes. Y hacemos también lo que se llaman mesas redondas, que son como participación de varios colegas y con opiniones de los varios sitios donde están estas personas. Entonces, con eso se concluyen y pues queda un bonito congreso. Tomándote la palabra y abusando el cariño que tú sabes que te tenemos, Peggy, si alguna de las amigas o amigos que nos está siguiendo en Mesa de Análisis Salud, sea por radio, por televisión o por internet de Ecuador o del mundo, tuviera el deseo, el anhelo de que su caso cree o siente que es algo muy difícil o especial, podrían contactar contigo y tú, pues a través de la Sociedad de Aterosclerosis de Ecuador, manejar estos casos de repente para este congreso científico que se viene, tomarlo como una especie de investigación también. ¿Podrían ayudarlos ustedes? Sí, bueno, podríamos primero canalizarlo para ver si es posible. Perfecto. Para ver si es posible. Bueno, pues está hecha la invitación, está hecha la oferta. ¿Qué más chicas, qué más chicos, amigas, amigos, que una investigadora de renombre como la doctora Peggy Freire en enfermedades coronarias nos dé la mano? Y bueno, pues tomando la palabra a la Sociedad de Aterosclerosis de Ecuador también, el presidente es el doctor Miguel Flor. Ahora el doctor Miguel Flor. Tú también eres socio. Yo también soy socio. Desde ahorita hay que invitar al doctor Miguelito Flor, un queridísimo amigo, también le digo primo, sí. También me quiere muchísimo.
para que venga y nos dé más información sobre esto que usted ha dicho ahorita del programa científico que se viene en agosto. Sí. Bueno, Peggy, déjame decir unas pocas palabras. Sí, claro. Yo me quedo contigo. Amigas, amigos, aquí concluye lamentablemente nuestro programa el día de hoy. No nos vamos sin antes agradecerle una vez más a la doctora Peggy Freire por habernos acompañado, habernos instruido, habernos orientado, darnos muchísima luz sobre la enfermedad coronaria. Al despedirnos, les invitamos nuevamente al reprise a las 13 horas y a las 21:30 y les informamos que pueden revisar todos nuestros programas, están en YouTube. También, si desean escribir sus comentarios, sugerencias, recomendaciones a las páginas en Facebook, en Twitter o directamente al correo electrónico mesaanalysis@ucsg.tv. Si el Señor lo permite, nos veremos en una próxima semana y hasta entonces les envío un fuerte abrazo de todo corazón para ti, tu amigo el Dr. Jesse León. Muchísimas gracias, nos vemos.